Oh, Bueno, profe, ¿me confirma si se escucha bien? Sí. sí, Listo, profe. Bueno, entonces en la noche de hoy vamos a revisar este tema, la fisiopatología del dolor y las opciones de manejo quirúrgico que disponemos en neurocirugía. Yo soy Kilian David Mora Herrera, residente de neurocirugía. Para empezar la reunión, vamos a hacer una breve descripción sobre las generalidades de este tema. Posteriormente vamos a entrar en materia sobre la fisiopatología y por último vamos a hablar sobre las opciones de manejo quirúrgico que tenemos tanto a nivel craneal como a nivel espinal. Para definir el dolor, lo podemos definir como una experiencia multidimensional que combina aspectos sensoriales, emocionales y cognitivos. Ya vamos a mencionar más adelante cuál es la importancia de estos aspectos emocionales y cognitivos y cómo estos mismos median la transmisión o la inhibición del dolor. Según la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, podemos definirlo como una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada a un daño tisular real o potencial. El dolor es de carácter subjetivo, todos los individuos lo perciben de una manera diferente y está enmarcado dentro de un contexto individual, como ya lo mencioné, y un contexto sociocultural. Para algunas personas o grupo de personas, algo que consideramos dolor en nuestra cultura puede no ser propiamente dolor en otra. Algo importante al hablar del dolor y es que la intensidad con que se percibe el dolor no se traduce a sí mismo en la severidad del daño. Eso varía propiamente por individuo y sus mecanismos de inhibición o su percepción. Puede que la intensidad del dolor percibida sea bastante alta, pero el daño no, o el daño tisular no sea comparativamente igual. En unas generalidades en cuanto al dolor, se ha descrito que el dolor crónico afecta hasta el 20% de la población mundial y alrededor del 7 al 10% de la población sufre un dolor neuropático. Importante del dolor es destacar que genera una discapacidad funcional y eso tiene un valor importante en términos económicos porque es una gran carga de ausentismo laboral que se traduce en una pérdida de años por discapacidad. Está también en relación con trastornos psiquiátricos y alteraciones del sueño. Ambos pueden predisponer a que el dolor tenga una hipersensibilización y tratar de la mano estos trastornos psiquiátricos o alteraciones del sueño, pues van a contribuir a disminuir también la percepción del dolor. Importante también de este tema es resaltar que el tema del dolor es importante porque en muchos casos puede haber dependencia a medicamentos y es ahí donde entra las opciones quirúrgicas del manejo del dolor para poder disminuir esa dependencia o disminuir la carga de medicamentos que el paciente toma para controlarlo. Unas definiciones en cuanto al dolor lo podemos dividir en dos según la cronología del mismo. El dolor agudo es aquel dolor que dura menos de 3 meses y está directamente relacionado con ese daño tisular. Y se espera que el dolor empiece a resolver conforme los tejidos empiezan a sanar. El dolor crónico es definido como aquel dolor que dura más de 3 meses y ya vamos a ver las fibras principales, pero bueno, se describe que está regulado por fibras tipo C, que puede tener ya, dado el tiempo de evolución del dolor, un elemento de sensibilización central que ya lo vamos a definir. Ese término de sensibilización lo podemos definir como ese aumento de la respuesta de las neuronas nociceptivas a los estímulos dolorosos. Ya resulta que de tantos estímulos nociceptivos que la neurona está sensando, la neurona misma recluta o aumenta el reclutamiento de la respuesta para que incluso estímulos que normalmente son subumbrales descarguen potenciales de acción y aumente la respuesta o percepción al dolor. La hiperalgesia la podemos definir como un aumento del dolor a partir de un estímulo que normalmente provoca dolor. Y esto es en contraposición o digamos que un término que suele confundirse bastante es la alodinia, que es un estímulo que normalmente no provoca dolor, es percibido como doloroso. Eso es la alodinia. Y la disestesia lo podemos definir como una sensación anormal o desagradable
en relación con un estímulo doloroso. Otra forma de clasificar el dolor es en relación con su fisiopatología. Lo podemos clasificar en dolor nociceptivo, neuropático, nociplástico o mixto. Dolor nociceptivo es definido como aquel dolor que activa de manera directa los nociceptores periféricos por estímulos dañinos. Este dolor nociceptivo puede dividirse a su vez en un dolor somático que puede ser superficial o profundo, o se puede dividir a su vez en un dolor visceral. Dolor neuropático muy frecuente en la consulta de neurocirugía. Lo definimos como una lesión o disfunción del sistema somatosensorial periférico central. Ya vamos a definir más las características de este tipo de dolor. El dolor nociplástico va en relación con ese proceso de sensibilización central. Hay una alteración en el procesamiento cortical del dolor, e incluso en los casos en los que no haya evidencia de daño tisular o de lesión nerviosa. Dolor mixto es aquel dolor en el que coexisten los mecanismos del dolor nociceptivo y del dolor neuropático. Y la importancia de clasificar el dolor según la fisiopatología es que permite facilitar el abordaje terapéutico. No son los mismos medicamentos o los mismos objetivos terapéuticos en el dolor de origen nociceptivo que el dolor neuropático, por ejemplo. En esta tabla traigo las principales características del dolor nociceptivo y el dolor neuropático, que son los dolores que más frecuentemente vemos en el ámbito neuroquirúrgico. Como ya les mencionaba previamente, el dolor nociceptivo se puede dividir en un dolor somático o visceral, y ese dolor somático puede ser o estar mediado por los receptores superficiales o profundos. En el contexto de los dolores somáticos superficiales, son aquellos que están sensando toda la información de la piel y el tejido celular subcutáneo. Son dolores que en el contexto o a traer ejemplos pueden ser dolores incisionales, dolor en el sitio de inserción de los tubos o drenes, cuando hay complicaciones de la herida, o procedimientos quirúrgicos que comprometan el sistema musculoesquelético. Aquí también están los dolores musculares por espasmo o inflamación. Un ejemplo de esto, el compromiso articular o osteoarticular que tienen los pacientes con artritis reumatoidea, el dolor lumbar, que es la causa más frecuente de consulta, y las enfermedades vasculares periféricas. En contraparte, el dolor neuropático está relacionado con el sistema nervioso periférico, lo que tiene que ver con las fibras nerviosas y bueno, también ya su procesamiento a nivel central con la información transmitida por la médula espinal. Es un dolor característico que tiene un patrón dermatomérico específico. Normalmente se describe como un dolor tipo lancinante o una quemazón. Un dolor que puede también ser tipo corrientazo y asociarse a parestesias. Ya pues el ejemplo clásico en neurocirugía, pues el dolor radicular. En esta tabla resumo los mecanismos, las características clínicas principales y el enfoque terapéutico de diferentes tipos de dolor. Específicamente el dolor nociceptivo, como ya mencionamos, es la activación periférica de los nociceptores, caracterizado por un dolor agudo, bien localizado y que normalmente se correlaciona con la proporcionalidad de la lesión. Del enfoque terapéutico de este tipo de dolor, prima la categoría de medicamentos analgésicos o antiinflamatorios, y algo muy importante, que no solamente el dolor está mediado por medicamentos, terapia farmacológica, sino también terapia física, que es bastante útil en nuestro campo. Dolor neuropático, una lesión del sistema somatosensorial, ya sea periférico o en su trayecto hacia la corteza, referido como un dolor quemante, punzante, y puede presentar estos fenómenos que ya definimos: alodina o hiperalgesia. Enfoque terapéutico de este tipo de dolor, clásicamente los antineuropáticos o neuromoduladores, y aunque recientemente también se ha descrito el uso de antidepresivos para la modulación de este tipo de dolor. A nivel de intervención están los bloqueos, que ya vamos a comentar más adelante algo de esto. El dolor nociplástico, caracterizado por una disfunción o su mecanismo
Su mecanismo predominante es la disfunción del procesamiento central de la información, dolor difuso sin una lesión propiamente demostrable, y el enfoque terapéutico de este es la terapia conductiva o cognitiva y los moduladores centrales. Ya cuando el dolor es una combinación de los anteriores, pues ya hay que enfocarlo de manera integral e interdisciplinar. En cuanto a la fisiología del dolor, vamos a tener unos pasos específicos de la vía sensitiva o de la integración de este estímulo. El primero de ellos es la transducción y la nocicepción, es decir, que el dolor sea captado por las terminaciones libres. Esos nociceptores captan la información, ya sea estímulos térmicos, mecánicos o químicos, y lo hacen a través de unos canales, principalmente canales de sodio. Se han estudiado los canales de sodio tipo NAV y otros canales como los TRBP1 y los canales ASICS. Esta activación o apertura de estos canales produce un intercambio iónico que se traduce al final en una despolarización de la membrana, con un consecuente inicio del potencial de acción que se va a transmitir por las fibras, que es el segundo paso en esta vía del dolor. Dos fibras importantes a resaltar, las fibras A delta, que son fibras rápidas, mielínicas, que transmiten ese dolor agudo, y las fibras tipo C, que son fibras amielínicas lentas, que están relacionadas con la transmisión del dolor crónico. Entonces, como vemos aquí en esta imagen, a nivel periférico, donde se está en la terminación nerviosa, las terminaciones libres nerviosas, vamos a ver una gran cantidad de canales o de receptores que están dispuestos en la membrana de esta fibra nerviosa y que son sensibles, perdón, son sensibles a múltiples sustancias que están en relación con el daño que se está presentando. Estos inflamadores, mediadores de la inflamación, como la histamina, las prostaglandinas, las bradiquininas, las interleuquinas que están relacionadas con inflamación, como la interleuquina 1 beta, son mediadores inflamatorios que nos van a permitir despolarizar o abrir los canales que ya mencionamos previamente para conducir el potencial de acción. Estas terminaciones libres se encuentran pues en general dispuestas por toda la economía del cuerpo, a saber, principalmente para lo que nos interesa, articulaciones, la piel y el sistema musculoesquelético. Una vez se hace la despolarización en esta terminal nerviosa de las fibras de la primera neurona, la información va a transcurrir principalmente a integrarse al ganglio de la raíz dorsal, donde se encuentra el soma de esa neurona de primer orden. De allí en adelante, bueno, la vía ya continúa, ya las voy a mencionar más adelante. Propiamente estas fibras nerviosas que están implicadas en la transmisión del dolor, las más importantes ya mencionadas, como las fibras A delta y las fibras tipo C. Ambas se encuentran en la piel y en los tejidos superficiales, pero las fibras tipo C principalmente se encuentran o se han encontrado localizadas en los tendones, las articulaciones y los músculos principalmente. Ya como hemos mencionado previamente, las características de esta fibra A delta es una fibra mielinizada con un diámetro, si lo comparamos con las fibras tipo C, un poco más amplio, y eso se traduce en un aumento de la conducción de la velocidad de conducción del impulso nervioso. Función principal, estímulos nociceptivos y de tacto, y lo podemos clasificar dentro de los como mecano o termorreceptores. En comparativa, las fibras tipo C, como son fibras amielínicas de un grosor más delgado, lo que se traduce o son las fibras con menos velocidad de transmisión o de conducción del estímulo nervioso. Son fibras polimodales, pueden transmitir información mecánica, térmica o química. Ya una vez esas fibras viajan hacia el ganglio de la raíz dorsal, donde se encuentran con el soma de la terminación nerviosa, hay una proyección hacia por el asta posterior, hay una proyección hacia
médula espinal. Allí estas fibras nociceptivas hacen sinapsis en el asta dorsal, unas láminas que son las láminas de Rexel. Las más importantes para el procesamiento del dolor son las láminas de la 1 a la 4, principalmente la lámina 2, conocida como la sustancia gelatinosa. De allí, una vez la neurona de primer orden hace sinapsis en estas láminas, van a haber una liberación de neurotransmisores principalmente excitatorios, como el glutamato, la sustancia P y el péptido relacionado con el gen de la calcitonina, que son los que permiten propagar ese estímulo doloroso a nivel central. Es importante mencionar que en este punto empieza el primer punto de inhibición o de modulación del dolor. Y este estímulo nervioso está modulado por unas interneuronas inhibitorias, principalmente por estímulos o mediadas por neurotransmisores tipo GABA y interacciones GABAérgicas y glicinérgicas. Regulado también, como ya vamos a comentar más adelante, desde la vía central que viene en descenso, una regulación mediada por serotonina y noradrenalina. Serotonina desde su núcleo del refe magno y la noradrenalina del locus ceruleus. Entonces, esta vía, como continuidad, una vez ingresa o hace sinapsis en las láminas que ya mencionamos previamente, hacen una decusación. Normalmente se describe que pueden decusar 2 segmentos arriba o, dependiendo del discurso de la fibra, también puede decusarse 2 segmentos abajo. La fibra decusa hacia el asta contralateral y ascienden principalmente por el tracto espinotalámico lateral. Este tracto espinotalámico lateral, pues la información principal es, o su función principal es transmitir la localización e intensidad del dolor. Hay otros tractos asociados a la vía del dolor, como el tracto espinoreticular, que es aquel que lleva la información o digamos que nos ayuda a activar la respuesta de alerta a los estímulos dolorosos. El tracto espinomesencefálico, un tracto que nos ayuda a comunicar la sustancia gris periacueductal. Este es un tracto de modulación e inhibición del dolor para controlar esa respuesta. Y otro tracto importante de esta vía es el tracto espinolímbico, que ya como vamos a ver más adelante, esta vía no solo tiene un fin último en la corteza sensitiva primaria, sino también en áreas de asociación con el componente afectivo y emocional. Entonces, para recopilar lo que mencionábamos previamente, ingresan las fibras ya sea tipo C o tipo A delta, que ingresan por el nervio periférico, de donde se derivan las terminaciones nerviosas libres, que son proyecciones de la neurona de primer orden que está ubicada en el asta dorsal. De allí la neurona se proyecta e ingresa por el asta dorsal y aquí hace sinapsis con las neuronas que están ubicadas en las láminas de Rexel que ya mencionamos previamente. Esta vía se decusa, hace una decusación contralateral y ascienden formando el tracto espinotalámico. Este tracto espinotalámico asciende por los diferentes componentes de la médula espinal y del tronco encefálico para ir a hacer sinapsis al tálamo, que es la primera vía de relevo o de integración de la información. En el tálamo hacen principalmente sinapsis en 2 núcleos, el núcleo ventral posteromedial y ventral posterolateral, para después dirigirse hacia la corteza somatosensorial. Esa es la vía clásica. Hay otros núcleos talámicos, que ya los voy a mencionar, en la que la vía se divide hacia la corteza límbica o la corteza de la ínsula para integrar todo el componente afectivo, emocional y de memoria. Importante aquí de este esquema es revisar lo que estábamos mencionando previamente, que son esas vías inhibitorias o de modulación del dolor, mediadas ya sea por noradrenalina o por serotonina. Son informaciones que vienen desde la sustancia gris periacueductal o el locus ceruleus y van haciendo diferentes sinapsis hacia caudal para al final formar las columnas dorsales inhibitorias del dolor que van a mediar en ese asta dorsal la respuesta de la vía del dolor.
Como especie de resumen, traigo en esta tabla las diferentes vías que ya hablamos previamente, el origen de la vía y el destino de la misma, y la función predominante de cada una. El tracto espinotalámico lateral, que es la vía propiamente del dolor que conocemos, pues su origen es en el asta dorsal, contralateral, y ascienden para llegar a su destino último, que es el tálamo, los núcleos ventral posterolateral y ventral posteromedial. La función, transmisión sensitiva del dolor, que nos ayuda a discriminar el tipo de estímulo y nos ayuda a discriminar la localización del dolor. Tracto espinoreticular, su inicio es en el asta dorsal. El destino de este tracto es la formación reticular y nos ayuda, como ya mencionamos, a la alerta y el control autonómico como respuestas al dolor. El tracto espinolímbico hace una vía de relevo en el tálamo y posteriormente la circunvolución del cíngulo y la ínsula para mediar todo el componente afectivo y emocional. Y ya lo que mencionamos de la sustancia gris preacueductal como modulación descendente del dolor. Entonces, siguiendo esa vía, ya repasamos desde las terminaciones libres, el inicio del estímulo doloroso, su propagación hacia el tracto espinotalámico y habíamos mencionado que tenía una vía de relevo en el tálamo. El tálamo es una función principal como centro integrador, la principal o la primera vía de relevo. Nos ayuda también a hacer una discriminación incluso somatotópica del dolor y con diversos núcleos nos ayuda a hacer toda esa integración afectiva y modulación del dolor. Los dos núcleos principales, el núcleo ventral posteromedial, es aquel que recibe los estímulos sensitivos que vienen de la parte facial, y el núcleo ventral posterolateral son aquellos estímulos de las extremidades que vienen por vía del tracto espinotalámico, y los estímulos faciales que vienen a través de la vía del trigémino. Los otros núcleos importantes del tálamo, los núcleos centromediano parafascicular, el núcleo interlaminar, núcleo medio dorsal, que son núcleos, y el núcleo reticular, que son aquellos que nos ayudan a derivar la información hacia las diferentes cortezas de asociación, como el lóbulo de la ínsula, el cíngulo, o incluso la amígdala para el procesamiento emocional, cognitivo y de memoria del dolor. La información, una vez es procesada en el tálamo, se dirige hacia la corteza, principalmente a la corteza somatosensorial primaria y secundaria. La corteza somatosensorial primaria, localizada en el lóbulo parietal, es aquella que codifica la intensidad y la localización del estímulo. Se ha visto y se ha estudiado que esta corteza somatosensorial primaria aumenta de tamaño en los contextos del dolor crónico o los mecanismos de sensibilidad central. Y el área somatosensorial secundaria, la función principal es integrar la percepción de manera bilateral, integrando ambos semicuerpos. ¿Qué otras redes corticales se han visto implicadas en la percepción del dolor? La corteza de la ínsula, que es aquella que integra las señales viscerales del dolor y está encargada de la percepción interoceptiva. Y la corteza cingulada anterior, como ya mencionamos, pues es el componente afectivo y motivacional del dolor. Y en los casos de hiperactividad de esta corteza, se presentan los mecanismos de sensibilización central asociados a dolor crónico. Otra área cortical asociada en la percepción del dolor es la corteza prefrontal, específicamente el área dorsolateral. Es aquella que regula la atención, la expectativa y la inhibición cognitiva del dolor. Un resumen ya de lo que hablamos previamente sobre las estructuras corticales involucradas, la función y las alteraciones en el dolor crónico. Aquí a resaltar pues las vías de modulación descendentes del dolor mediadas por la sustancia gris preacueductal y el RAFE magno. Entonces, si quisiéramos simplificar esta vía sensitiva del dolor, podríamos decir, como clásicamente se ha descrito, que son tres tipos o tres niveles de neuronas. La primera neurona, que se ubica en el ganglio de la raíz dorsal, es aquella que nos da hacia la periferia del nociceptor con sus terminaciones libres. La segunda neurona, que se encuentra en el asta dorsal, donde hace sinapsis con la neurona de primer orden,
y es aquella que cruza la línea media y asciende por los cordones anterolaterales. Para ir a hacer sinapsis con la neurona de tercer orden que se encuentra en el tálamo. En el tálamo, en los núcleos que ya revisamos, hace su proyección cortical, donde se describe también que puede encontrarse la neurona de cuarto orden, donde hace sinapsis principalmente en el área somatosensorial primaria. Ya para mencionar pues, las vías descendentes que ya hablamos previamente, la sustancia gris preacueductal y el núcleo rostro-ventromedial, con los núcleos del RAFE, son aquellos que nos ayudan, gracias a la liberación de serotonina, noradrenalina y opioides endógenos, a realizar una inhibición de la transmisión nociceptiva y modular la percepción dolorosa. Para hablar ya de estos términos específicos como la sensibilización periférica que mencionamos al inicio de la charla y la sensibilización central, la manera de mencionarlos o esquematizarlos es propiamente la sensibilización periférica está mediada por esa cantidad de mediadores inflamatorios que ya mencionamos previamente, pero que en una exposición prolongada reducen ese umbral de activación de los nociceptores. Ya estímulos que normalmente no producen dolor o que lo producen a una intensidad más baja disparan el potencial de acción para aumentar la transmisión del dolor. Y a nivel central, se ha estudiado que la exposición crónica a los estímulos nociceptivos genera cambios plásticos en la médula espinal, principalmente mediados por activación de los receptores NMDA y mecanismos de proliferación glial que aumenta esa sensibilidad a la respuesta del estímulo doloroso. Y entra aquí en parte un concepto de potenciación a largo plazo que el estímulo, a pesar de que incluso ya haya cesado el sistema nervioso a nivel central, lo sensa como persistente a pesar de ya su finalización. Es importante conocer estos dos términos porque las terapéuticas que voy a mencionar a nivel central pues buscan modular este mecanismo fisiopatológico de la sensibilización central. En cuanto a los abordajes quirúrgicos o las opciones que tenemos de manejo quirúrgico para el dolor, las podemos dividir en dos estrategias primarias. La primera son las estrategias ablativas y las segundas, las estrategias de neuromodulación. Como su nombre lo dice, la ablación se refiere a la sección de la estructura neural, ya sea por termocoagulación o radiofrecuencia, y las vías o estrategias de neuromodulaciones más recientes y usadas actualmente, su mecanismo de funcionamiento es mediante un electrodo proveer estimulación para modular la transmisión del estímulo nociceptivo en cualquier punto de la vía del dolor. Aquí es donde nacen varias estrategias de manejo en el sentido de que en cualquier punto yo puedo modular la vía del dolor y nacen las modulaciones a nivel periférico, de nervio periférico, a nivel de médula espinal o a nivel de la corteza cerebral. Ay, no. Ya. En cuanto a las técnicas de ablación, las principales o las más usadas previamente eran las técnicas de ablación espinal. Estas técnicas de ablación espinal se describió por primera vez en 1912 por estos dos médicos, Spiller y Martin, quienes seccionaron los tractos anterolaterales para el manejo del dolor en miembros inferiores. Estas técnicas de ablación espinal eran reservadas para pacientes con dolor refractario y su uso limitado actualmente se debe a que no hay posibilidad de titular, como sí se puede hacer con las técnicas de neuromodulación, y su carácter de irreversibilidad. Ya una vez se hace la sección o la ablación de los tractos, pues el efecto, ya sea deseado o indeseado, pues se logró. Dentro de las técnicas de ablación espinal tenemos la cordotomía anterolateral. El objetivo principal de esta cordotomía anterolateral es la sección del tracto espinotalámico anterolateral, como su nombre lo dice, que es el que, como mencionamos, transmite la información de dolor y temperatura contralateral.
¿Qué nos garantiza o cuál es el beneficio de la cordotomía anterolateral? Que nos asegura un control del dolor por debajo del nivel donde yo haga la sección. Hay que tener en cuenta para la realización de la cordotomía anterolateral y es considerar el tracto de Lissauer, que es aquel tracto por donde antes de cruzarse las fibras hacia la médula contralateral ascienden normalmente 1 o 2 niveles por encima del nivel donde ingresa la información. Esta cordotomía anterolateral, indicación principal, es en pacientes con dolor refractario relacionado con procesos neoplásicos y dentro de sus técnicas principales, la realización abierta versus percutánea, esta última guiada por radiofrecuencia, por TAC. Se ha descrito, bueno, aquí en este esquema, para mencionar propiamente cómo es el objetivo, y como ya mencionamos, es realizar una sección o un corte hacia la porción anterior donde se encuentra el tracto anterolateral. La tasa de complicación cercana al 5% y está principalmente por paresia o incontinencia. Digamos que en este tipo de procedimiento no se puede garantizar o hay riesgo incluso de seccionar los tractos motores, por eso el paciente puede como complicación resultar con una paresia o incontinencia. Mortalidad en relación al aproximada del 3%, principalmente cuando se hace hacia niveles cervicales en relación con las complicaciones respiratorias que puedan presentar estos pacientes. Se ha descrito mayor mejoría del dolor en la técnica percutánea, alrededor del 90%, en comparación con la técnica abierta, que en las distintas series ha alcanzado una mejoría del dolor alrededor del 70%. Se describe que el 50% de los pacientes quienes fueron llevados a una cordotomía anterolateral, después de 1 año del procedimiento, el 50% de estos pacientes están libres de dolor. Digamos que actualmente cada vez estas técnicas ablativas están en menos uso, no se han dejado de usar propiamente, pero han sido reemplazadas por las técnicas de neuromodulación. Otra técnica ablativa que todavía está en uso es hacer una sección de la zona, lo que se conoce como DRES, que es esa zona adyacente a la médula espinal donde las neuronas de primer orden hacen sinapsis. En el asta dorsal, y es que mencionamos previamente, pues la proyección de la neurona o la primera neurona hacia el asta dorsal en las láminas de Rexel. Justo en ese punto donde hace sinapsis o incluso en el tracto de Lissauer, uno puede hacer una sección de esa estructura que se conoce como el DRES, la zona de entrada de la raíz dorsal. Uno puede seccionar el tracto para hacer un control del dolor. Normalmente la indicación de esta técnica son pacientes con dolor en extremidad unilateral o limitado a dolor propio de los plejos. Se ha estudiado o ha sido de bastante uso en las neuralgias del plejo braquial posterior a traumas por avulsión. Pacientes con presencia de dolor tipo punzante, eléctrico, con pérdida de la sensibilidad, pero sin pérdida de función, o con hiperalgesia asociada. En cuanto a la técnica quirúrgica, normalmente se realiza vía laminectomía a 2 niveles arriba y abajo de la lesión, teniendo en cuenta esos 2 niveles que se puede decusar de más la información para lograr un control adecuado de la raíz que uno pretenda abordar. La idea es buscar en esa área anatómica, guiado por impedanciometría, que normalmente se describe que las fibras sensitivas se encuentran o generan señal hacia un estímulo de impedanciometría entre los 500 y 1000 ohms. Una vez marque esta señal el dispositivo, se hace por radiofrecuencia o sección de las fibras que ya el dispositivo marcó o identificó por impedanciometría.
Como mencionaba previamente, pues hay mayor evidencia de esta técnica en la neuralgia o en las lesiones por plejo braquial, y alrededor del 50% de los pacientes después de 5 años de práctica del procedimiento están libres de dolor. Complicaciones, ya como vimos igual previamente, dado que pueden haber secciones inadvertidas de la vía córtico-espinal, pueden cursar con debilidad, aunque digamos que es variable esta presentación del 3 al 14%. Y puede haber, sí, más frecuente compromiso de los cordones posteriores, dado que anatómicamente es la vía que está más relacionada hacia medial del área de entrada de la raíz dorsal. Dentro de las técnicas ablativas también se ha descrito la mielotomía medial, cuyo objetivo es lesionar la comisura anterior por donde las neuronas de segundo orden proyectan hacia el lado contralateral su axón para formar el tracto espinotalámico. Se consigue mediante un abordaje vía medial por la minectomía y posterior una realización de una durotomía para ir a buscar esa comisura anterior para seccionar el tracto. En la indicación propia de esta mielotomía, dolor refractario relacionado con enfermedades o procesos neoplásicos que cursan con dolores bilaterales. Se puede también, así como se hace una mielotomía medial anterior, hacer una mielotomía de cordones posteriores, como se muestra aquí en la imagen, sobre todo para pacientes que tienen dolores viscerales refractarios al manejo farmacológico. Dentro de las técnicas ablativas se describe también la cingulotomía anterior. Como ya habíamos mencionado previamente en la fisiopatología, en la corteza cingulada anterior es donde se produce toda esa integración emocional del dolor. Se ha descrito su uso en dolores neuropáticos refractarios al manejo farmacológico y estrategias de terapia, y también, no en este caso propiamente, pero asociado también a pacientes con trastornos obsesivos compulsivos. El mecanismo actual usado para realización de la cingulotomía anterior es vía craniotomía, una realización de una termocoagulación por estereotaxia, y se describe una mejoría variable, un espectro variable del dolor en estos pacientes del 32 al 83%, principalmente en pacientes con dolores secundarios a cáncer intratable. Dentro de las complicaciones, que son reportadas menores del 5%, pueden encontrarse complicaciones como epilepsia, hemiparesia por compromiso de la vía córtico-espinal, cambios en humor o apatía. Entonces, como mencionamos previamente, pues el abordaje quirúrgico es mediante una craniotomía o incluso una trepanación. Guiado por estereotaxia, se ubica la corteza, la porción anterior del giro o la corteza cingulada, y se realiza la sección de la misma. Digamos, en esta imagen propiamente que traigo como ejemplo, se hace una termocoagulación por este dispositivo, un dispositivo láser, que es el que realiza la sección de la corteza cingulada anterior. Otra de las estrategias usadas es la talamotomía medial, específicamente de los núcleos medio dorsal, centromediano, intralaminar y parafascicular, que son aquellos que nos van a permitir las conexiones hacia las cortezas de asociación como la ínsula e incluso, perdón, la corteza cingulada. Se lleva también, igual que la cingulotomía, se lleva a través de un abordaje estereotáxico, en este caso mediante radiación. Se describe normalmente que un estímulo de radiación focal entre los 140 y 180 grays es suficiente para realizar la talamotomía de estos núcleos específicos. Su indicación está cuando pacientes con manejos al dolor refractarios, fallo al manejo médico, dolor relacionado con cáncer, que es la gran mayoría de la indicación de estos procedimientos, pero también se ha visto en relación con la neuralgia del trigémino en algunos casos, neuralgia posherpética, dolor neuropático de trigémino, dolor talámico, principalmente posterior a pacientes con enfermedad de ACV isquémico, compromiso de ganglios basales, pueden cursar con un dolor talámico
importante que puede tratarse por talamotomía medial en los casos refractarios. Complicaciones de esta técnica, la radionecrosis. En esta imagen, bueno, es muy parecida a la anterior, vía estereotáctica. Uno realiza una craneotomía a un trépano y dirige hacia los núcleos ya mencionados previamente del tálamo. Dirige la radiación entre 140 y 180 grays para la ablación del tálamo medial. Técnicas ya de neuromodulación, en específico esta técnica, el DBS, técnicas de neuromodulación cortical. Primero se usó esta técnica del DBS para manejo del dolor, que para su indicación o su amplio uso actual, que son los movimientos anormales. Es una recomendación off-label para manejo del dolor nociceptivo, manejo del dolor por miembro fantasma o síndrome doloroso regional complejo. También se ha descrito su uso en la cefalea en racimos o el dolor post-ACV. El target es diferente, hay que definirlo dependiendo del... Se define con microestimuladores y puede ser el target la sustancia gris periacueductal, el tálamo, la corteza del cíngulo o incluso en algunos casos el hipotálamo. La ventaja de estas técnicas de neuromodulación con respecto a las de ablación, como ya mencioné previamente, es que tienen una posibilidad de reversibilidad o de titulación. Normalmente estas técnicas de neuromodulación se dejan los electrodos externalizados una semana para realizar pruebas, y ya cuando se genere o se compruebe el objetivo deseado, pues se conectan al generador para garantizar la estimulación cerebral profunda. Otra técnica de neuromodulación es la estimulación de la corteza motora, indicado para casos de dolor de origen central o sensibilización central, o casos de dolor neuropático que sean refractarios al manejo médico. Indicaciones en las que se han usado la estimulación de la corteza motora son lesiones del nervio trigémino, la neuralgia facial posherpética, el dolor central post-ACV talámico o medular lateral, dolor de secundaria miembro fantasma, dolores por avulsión del plejo braquial o por lesión medular neuropática. El objetivo es colocar las tiras de electrodos a nivel epidural posterior a una craneotomía sobre la corteza motora. Se ha demostrado que hay mayor control del dolor al poner los electrodos sobre la corteza motora, porque el objetivo principal de esta técnica de neuromodulación es activar las vías descendentes de control del dolor, no propiamente una inhibición del área sensitiva, sino una activación de esas vías descendentes que ya mencionamos previamente. Otra técnica de neuromodulación es la neuromodulación de la médula espinal, usada por primera vez en 1967 por el doctor Norman Schillay. Digamos que el nacimiento de esta técnica de estimulación de médula espinal surgió poco después de que se publicó por parte de Meslach y Wall la teoría de la compuerta del dolor, o la inhibición descendente que ya mencionamos. Indicación de esta técnica de neuromodulación son los trastornos dolorosos como el dolor neuropático crónico de origen espinal, así como dolores relacionados con insuficiencia vascular y dolor anginoso. Se ha descrito en lo que se conocía previamente como el síndrome de espalda fallida en los casos de pacientes posoperatorios de artrodesis de columna, y en el síndrome doloroso regional complejo. El tratamiento convencional de esta técnica se basa en aplicar estímulos a una frecuencia de 40 a 60 Hz sobre la zona afectada o sobre el sitio target que se haya definido. ¿Cuál es el principio fisiológico de esta técnica? Es que induce un efecto inhibidor del dolor, eso en relación con lo que hablamos de la teoría de la compuerta, mediante la liberación de neurotransmisores como GABA y serotonina. Los electrodos se colocan a nivel epidural, se puede colocar vía abierta por laminotomía o se pueden colocar vía percutánea mediante una aguja de 2G.
Igual que en el DBE, se puede hacer una prueba de una semana, se externalizan los electrodos y se pueden conectar a un transmisor externo para evaluar la respuesta del paciente a los electrodos. Se ha descrito que el 79% de los pacientes con dolor lumbar que han sido sometidos a técnica de neuromodulación espinal pueden mejorar el dolor o controlar el dolor en un 50%. Esto, digamos que parecieran como lanzar una moneda al aire, pero en los casos de dolor lumbar, pacientes con refractariedad al manejo médico y de terapia física, pues el hecho de controlar por lo menos en un 50% el dolor es una ganancia significativa. Esta es una tabla nuevamente con un resumen sobre los principales métodos ablativos y de neuroestimulación, el mecanismo de acción de cada uno y las indicaciones principales, que como ya hablamos, la mayoría de ellas son dolores refractarios de origen oncológico y en los casos de estimulación medular, por ejemplo, que tiene una gran cabida en los dolores neuropáticos. Otras técnicas o otros usos de la neurocirugía para el control del dolor. Un ejemplo clásico es el, el control del dolor por la neuralgia trigeminal, que se caracteriza por aquellos dolores paroxísticos unilaterales en las ramas de distribución del nervio trigémino de tipo lancinante. Principalmente se ha asociado o el beneficio del manejo quirúrgico de estos pacientes al dolor se ha relacionado cuando hay la existencia de un conflicto neurovascular, más comúnmente en este tipo de neuralgia, con la arteria cerebelosa superior. La indicación o el beneficio de esta técnica quirúrgica es en los casos donde hay refractariedad al manejo médico. Esta entidad, como la neuralgia del trigémino, pues tiene un arsenal de medicamentos de neuromoduladores que ayudan a controlar en algunos casos de manera completa el dolor, pero en los casos donde no se logre, perdón, existe esta técnica de control del dolor y la que les voy a mencionar más adelante, que es la risotomía. En este caso, el objetivo o la vía de abordaje es una descompresión microvascular y digamos que en los casos donde se compruebe una compresión vascular, la descompresión microvascular es el gol estándar del manejo. El objetivo de esta cirugía es separar ese contacto o esa transmisión de energía cinética que hace el pulso arterial sobre el nervio, lo que lo hiperestimula y hace que descargue de manera descontrolada el impulso nervioso. Se ha descrito que puede haber una reducción hasta el 90% de manera inmediata en el posoperatorio de la descompresión microvascular del nervio trigémino. Hay otras técnicas dentro de la neurocirugía que usamos para tratar esta entidad, que son las técnicas percutáneas. Una de ellas es la risotomía con glicerol, cuyo objetivo es inyectar 0.36 cc en el K1 de Meckel, pero también hay otras técnicas percutáneas como la descompresión con balón o la termocoagulación. Termocoagulación que se describe normalmente para mencionar una temperatura de 65 a 70 grados centígrados por 60 segundos. De estas técnicas, la que mejor se ha encontrado que controla el dolor es la termocoagulación. Y otra técnica percutánea para manejo o control es la radiocirugía estereotáctica. Se ha descrito que puede causar un alivio inmediato del dolor alrededor del 75% de los pacientes, pero tiene una menor tasa de complicaciones en relación con la descompresión microvascular. Aunque a pesar de esto, pues vemos que la tasa de control del dolor sigue siendo incluso menor a la de la descompresión microvascular que ya mencionamos. Ya para terminar, este tema se va a ser ampliado en el módulo de columna cuando se hable sobre bloqueos espinales, pero para mencionar, tenemos en el manejo del dolor lumbar, afortunadamente contamos con
las técnicas de los bloqueos o neurólisis, cuya función o cuyo objetivo principal es interrumpir esa transmisión del impulso nociceptivo mediante la colocación de anestésicos locales, corticoides y agentes neurolíticos. El objetivo es reducir esa aferencia nociceptiva y permitir que se restaure el control inhibitorio central para evitar que haya sensibilización central que le confiera refractariedad al manejo del dolor. El mecanismo principal de los anestésicos locales es bloquear los canales de sodio dependientes de voltaje para que aún en presencia de dolor pues no se transmita el impulso nervioso por la despolarización, impidiendo la despolarización axonal. Dentro de los bloqueos espinales, pues tenemos una gran cantidad de tanto de sitios o target farmacológicos como por radiofrecuencia, que son las dos técnicas que usamos actualmente. La neurólisis química o farmacológica, ya como hablamos, una inyección de una mezcla anestésica de un anestésico local con un corticoide de depósito y las técnicas de radiofrecuencia que, como su nombre lo dice, pues con estímulos de radiofrecuencia buscan hacer un análisis de el objetivo que estemos, o el tipo de bloqueo que estemos indicando. De estos bloqueos o neurólisis espinales, pues hay bastantes objetivos. Podemos ir a uno de los objetivos más importantes, son los ramos el ramo medial del ramo posterior o los ramos posteromediales que nos van a permitir, son quienes inervan la articulación facetaria y son objetivo de la neurólisis tanto química como por radiofrecuencia. Dentro de los bloqueos o neurólisis espinales también tenemos la opción de hacer una neurólisis a nivel foraminal, en el espacio foraminal de la raíz emergente. Podemos inyectar la mezcla del anestésico para hacer un bloqueo selectivo de esa raíz específica. O incluso también tenemos una técnica específica que son los bloqueos epidurales o peridurales, en los que llegamos hacia el espacio peridural, como su nombre lo dice, sin necesidad de perforar la dura madre. Se inyecta el medicamento anestésico y se produce un bloqueo hacia caudal bilateral del dolor. La respuesta a este manejo pues es propia de cada paciente, es idiosincrática, el tiempo y la intensidad con la que se controla o se modula el dolor. En resumen, tenemos los tipos de bloqueos que usamos o para qué tipo de dolor normalmente lo usamos. Propiamente para los dolores nociceptivos que ya mencionamos, aquellos de predominio osteomuscular, pues podemos usar los bloqueos epidurales o los bloqueos facetarios o de ramos posteromediales. Y para los dolores neuropáticos, en términos de intervenciones, podemos usar los bloqueos radiculares o los bloqueos por radiofrecuencia. Digamos que no fue el objetivo de esta charla propiamente, pero pues no nos olvidemos que todas estas técnicas quirúrgicas o el manejo quirúrgico del dolor normalmente se delega como última opción porque el paciente debe subir esa escalera de manejo analgésico. Primero debe usar terapia física y terapia farmacológica antes de pensar en qué pacientes voy a llevar a manejo para el dolor. Listo, Kilian, muchas gracias por la charla. Felicitaciones por esa condensación. Como siempre, pues es un tema que son extensos, pero bueno, nos hizo un repaso de la fisiología del dolor para poder entender cómo son las vías y mirar dónde se puede intervenir. Esas técnicas ablativas cada vez se están usando menos pues como dice la palabra, son definitivas, ¿no? Y siempre conllevan un riesgo de falla terapéutica. Y además de que, pues ahí puede haber lesiones también irreversibles. En cambio, las técnicas de estimulación, pues están ganando más adeptos porque, pues por un lado, si falla, pues se retira el aparato.
El único problema es que esos equipos son bien costosos, ¿no? Como sabemos, cualquier estimulador de médula espiral puede costar 60, 80 millones de pesos, dependiendo de las características, y lo mismo a nivel cerebral para cualquier aparato de esos. Entonces, cada vez, bueno, nuestro sistema de salud, pues tenemos esa ventaja de que podemos acceder a ello, pero bueno, quién sabe la fortaleza del sistema de salud para soportar estos costos. Siempre hay que agotar todas las vías, como usted lo dijo, farmacológicas, la fisioterapia, y solo después de que ya estemos bien seguros de que hay un dolor irreversible, crónico, mm, es que se debe pensar en esto. Usted mencionó, Kilian, lo de la sensibilización central, ¿no? Yo le digo a ustedes, los residentes y a los estudiantes, que eso es el equivalente como a la epilepsia. O sea, el problema de un dolor que se vuelve crónico es que las neuronas, sobre todo a nivel ya frontal del sistema límbico, aprenden a tener ese estímulo eléctrico y se vuelven de alguna u otra manera crónica. O sea, el dolor ya se vuelve una parte intrínseca de su cotidianidad. Entonces, eh, la idea es que un dolor no se vuelva tan crónico, porque entonces, por eso es que tenemos tanta espalda fallida o tantos problemas de, de, de que el dolor no mejora si no lo intervenimos de una manera temprana. Bueno, muy bien, dejo abierto aquí micrófonos para más, más comentarios o preguntas. Gracias. Bueno, parece que todos están bien ilustrados en el tema. Bueno, Cristian quiere decirnos algo. Cristian, por favor. Buenas noches, profesor Arias. Buenas noches, Kilian. Lo felicito por la charla. Tenía dudas respecto a lo de la neuralgia del trigémino. Para aclarar una cosa que creo que se repetía constantemente, las radiocirugías usualmente no son percutáneas. ¿No? Lo que yo conozco, Kilian, es para de pronto correr un poco, pues no son invasivas de base. Entonces, pues tener en cuenta eso, ¿no? Las radiocirugías no generan la colocación de ningún electrodo o ningún elemento intraaxial, por lo tanto, por su orden, pues no son invasivas. Porque creo que escuché que había mencionado eso en otros, por ejemplo, en la talomotomía también, y pues no, ahí no se hace ninguna invasión. En la neuralgia del trigémino, pues sí hay alternativas. Hubo una revisión hace muy poco de la asociación frente a eso, y como que el consenso es que si el tratamiento farmacológico falla, la primera línea de elección es quirúrgica. Eh, Obviamente discutiendo con el paciente de otras posibilidades, pero la primera vía de elección por su seguridad y por su eficacia es la vía quirúrgica. Entonces, siempre hay que tener en cuenta eso, porque a veces nosotros en nuestro gremio, pues cada vez estamos viendo que hay desplazamiento de técnicas quirúrgicas por otras técnicas, por el principio de invasividad, pero en este tipo de enfermedades, sobre todo como la neuralgia, una neuralgia de tipo uno, pues el manejo más eficaz para el control del dolor es este, y a veces uno se encuentra con pacientes que llevan décadas sin controlar el dolor o dolor parcial, porque pues nunca se les ofreció la opción de la cirugía, porque siempre se les atribuyeron unos riesgos muy críticos, que obviamente hay riesgos, pero pues hay pacientes que uno ve que llevan décadas sin tener buena calidad de vida por un escenario que quizás quirúrgicamente se hubiese podido resolver muy fácilmente y con una satisfacción para el propio paciente. Entonces, ten en cuenta eso, la neuralgia. Las otras estrategias también son válidas. Uno nota pues en la práctica terapéutica, hay ciertos colegas que prefieren inicialmente mandarles tratamiento percutáneo inicialmente a los pacientes, y si no funciona, manejo quirúrgico, pero pues en este tipo de dolor pues se ha demostrado que es más eficaz el tratamiento con la cirugía, un poco más, obviamente la invasividad también, pero ten en cuenta que los tratamientos percutáneos pues, no son para nada inocuos, hay riesgos también, sobre todo el componente de la afectación de la sensibilidad de la primera rama, con la lesión córnea que puede haber. Entonces cada procedimiento tiene sus riesgos, y en la neuralgia pues sí, no, yo creo que hay que ser muy defensores de esta opción cuando es posible y el paciente tiene
pues no tiene las contraindicaciones para poder hacer una cirugía. De la cingulotomía es un procedimiento muy interesante, yo lo revisé, algunas veces estuve en un procedimiento, pues cuando era residente, y es un procedimiento, pues son procedimientos que a uno le llama la atención por lo interesante del concepto de la estereotaxia. Casi la mayoría de esos procedimientos son esenciales el dominio y el enfoque de la estereotaxia con pues, todo realmente el planeamiento quirúrgico. Quizás el desenvolvimiento intraoperatorio, más allá de la colocación del dispositivo, no implica mayor gesto quirúrgico, pero sí el planeamiento, y el planeamiento es esencial. Entonces, cuando ustedes estén rotando sus prácticas con de pronto en epilepsia o otras rotaciones que implican este tipo de pacientes, valorar mucho el planeamiento. Es uno de los grupos o una de las patologías de neurocirugía que implica harto planeamiento. Eso de pronto uno en el ardor quirúrgico del diario y no lo ejecuta por el afán del día, pero pues este tipo de enfermedades ofrece este espacio para planear y sentarse para analizar claramente la anatomía de las enfermedades. Gracias. Gracias, profe. Bueno, muy bien. Bueno, si no hay más comentarios.